Domingo 27 de febrero. Jesús ante el Padre. Leamos Hebreos 9:24. Según este pasaje, ¿cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios instruyó a Israel para que los varones subieran 3 veces al año a Jerusalén para presentarse delante de Jehová el Señor con una ofrenda. Los tiempos señalados eran la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, la fiesta de las semanas, Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Éxodo 23, 14 al 17 y Deuteronomio 16, 16. La Pascua celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto. Pentecostés celebraba la cosecha de la cebada y en épocas del Nuevo Testamento se lo relacionaba con la entrega de la ley en el Sinaí. La fiesta de los tabernáculos celebraba el cuidado de Dios respecto de Israel durante su estadía en el desierto. Hebreos 9:24 describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Llegó al santuario celestial, el verdadero, para presentarse ante Dios con un mejor sacrificio. Hebreos 9:23 y 24. Su propia sangre. Jesús cumplió las fiestas de peregrinación con asombrosa precisión. Murió el día de la preparación de la Pascua a la hora 9, el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Juan 19:14. Mateo 27, 45 al 50. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Juan 20:17. Primera de Corintios 15:20. Cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia, luego ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios y establecer el nuevo pacto en el día de Pentecostés. El propósito de la peregrinación del antiguo Israel era ver la faz de Dios. Esto significaba experimentar el favor de Dios. De igual modo, la expresión hebrea de buscar el rostro de Dios significaba pedir ayuda a Dios. Este es el sentido, en Hebreos, de la ascensión de Jesús. Jesús ascendió a Dios con el sacrificio perfecto. Jesús ascendió al cielo también como nuestro precursor ante la presencia de Dios. Él ha hecho realidad la promesa para los creyentes que viajan en busca de una patria, deseando una patria mejor y esperando la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. Hebreos 11, 10, 13 al 16. Una vez más, ¿por qué la realidad de Cristo, no solo su cruz, sino también su mediación, ahora en el cielo debe sustentar la seguridad de nuestra salvación? El conflicto de los siglos, página 396, nos dice: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes del Cordero Pascual había sido inmolado. Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías, para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos. Domingo 27 de febrero. Jesús ante el Padre. Hebreos 9, 23 al 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo.
Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15:23. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era la primicia o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha. Así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos. El conflicto de los siglos, página 396. Quedan encantados contemplando la perfección del carácter de Cristo, su misión, su amor, su gracia, su verdad. Se satisface la gran necesidad de su alma y dirán como el salmista, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. Ven en Jesucristo el objeto divino de la fe y el amor. Para ellos ha terminado la adoración de los tesoros terrenales y el amor al mundo. Estas almas se apoderan de la palabra de Dios. Ven que los milagros, la abnegación, el sacrificio de Cristo, su crucifixión, fueron para ellos. El lenguaje del corazón será, Él murió por mí. Él triunfó en la muerte para que yo no perezca, sino que crea en Él como mi Salvador personal y tenga esa vida que se mide con la vida de Dios. En la riqueza de su gracia se han posesionado de mí tesoros tan perdurables como la eternidad. A veces un profundo sentimiento de nuestra indignidad estremecerá nuestra alma con una conmoción de terror. Pero esto no es una evidencia de que Dios ha cambiado hacia nosotros o nosotros hacia Dios. No debe hacerse ningún esfuerzo para hacer que el alma alcance cierta intensidad de emoción. Podemos hoy no sentir la paz y el gozo que sentimos ayer, pero por la fe debemos asirnos de la mano de Cristo y confiar en Él tan plenamente en las tinieblas como en la luz. La edificación del carácter, página 89.